Hola, hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a Exitosa Perú a través de nuestra plataforma de televisión. Como siempre, para mí es un honor estar con ustedes. Mi nombre es José Rocha, un amigo de siempre. Vamos a estar hasta las 11 de la mañana compartiendo juntos lo que pasa en nuestro lindo Perú. Entraremos con llamadas telefónicas, iremos discutiendo qué es lo que está sucediendo. En unos minutos más, por supuesto, vamos a entrar en vivo hasta el Congreso de la República de lo que va a pasar en este pleno, en lo que se va a tener que votar el levantamiento de la inmunidad parlamentaria a Edwin Donaire, inmunidad que tiene que ver con el pedido de detención, ¿no es cierto? Inmunidad para detener. Muchos abogados han explicado, y ex parlamentarios también, y algunos parlamentarios en actividad, que es inentendible que estemos en esta situación, porque Edwin Donaire, según el Poder Judicial, según el Ministerio Público, habría cometido un delito que le va a costar 5 años de su vida en prisión, cuando era general en actividad del ejército, no cuando era parlamentario. Como en su vida militar cometió el delito, no tendría por qué estar recubierto con la inmunidad parlamentaria. Pero bueno, esta etapa ya forma parte de la discusión del pasado. Hoy se va a ver el levantamiento de la inmunidad, que parecía que se estaba convirtiendo en impunidad, y finalmente lo que ha hecho el Poder Judicial es, señores, ya querían ratificación, acá está la ratificación, son 5 años. No va a haber, creo yo, mucha discusión, no tendría sentido que haya mucha discusión. Tiene 60 minutos el parlamentario o su defensa para poder exponer, no sabemos si va a estar o no. La verdad es que yo creo que no va a estar, pero vamos a ver qué es lo que pasa en los siguientes minutos. Ya entraremos en vivo más adelante en lo que significa este pleno del Congreso de la República y lo que va a terminar pasando con Edwin Donaire. Yo tengo aquí en mis manos el documento de trabajo, el predictamen, el que preparó la comisión que preside Luciana León, en la cual efectivamente, pues, después de todo lo que se ha visto, ya no hay vuelta atrás, que Donaire Gotch va a tener que cumplir con la sentencia que se le dio de 5 años de pena privativa de la libertad. Declárese procedente, dice finalmente esta comisión de levantamiento de inmunidad parlamentaria, declárese procedente la solicitud de levantamiento de inmunidad parlamentaria de arresto respecto al señor congresista de la República, Edwin Alberto Donaire Gotch, por la presunta comisión del delito contra la administración pública en la modalidad de peculado en supuesto agravio del Estado, individualizado en el ejército peruano, requerido por el señor presidente del Poder Judicial mediante oficio número tal el 26 de noviembre del año pasado. Y en el segundo punto, recomendar al Pleno del Congreso de la República declarar procedente la solicitud de levantamiento de inmunidad parlamentaria de arresto del señor congresista de la República, Edwin Alberto Donaire Gotch, por la presunta comisión del delito que ya les hemos explicado, ¿no es cierto? Este es el predictamen que ha armado la comisión de levantamiento de inmunidad, que ya está en el Pleno y la cual se va a votar hoy. Creo que no hay mucha vuelta que darle con respecto a ese tema, pero cuál es el procedimiento y todo lo demás, vamos a conversar con el doctor Joseph Gabriel Campos, que es constitucionalista. Bienvenido, gracias por estar acá, un gusto saludarlo. Gracias, muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Qué debería pasar hoy? Explíquele por favor al público. Yo lo que entiendo es que no va a haber mucha vuelta que darle a este tema en el Pleno, ¿no? No debería, pero he estado escuchando en la mañana al congresista Tubino una interpretación que creo que no es correcta sobre lo que significaría una resolución final. Un poco para ilustrar a los que están viendo este programa, los congresistas gozan de una inmunidad de arresto y de proceso. Quizás la forma como se lleva el caso particular del congresista Donaire no aprecia que hay dos diferentes supuestos: cuando el delito se ha cometido en el ejercicio de la función y cuando no se ha cometido en el ejercicio de la función. En el caso del congresista Donaire, los delitos que por el cual se le ha sancionado son antes de que sea congresista. Claro, cuando era general en actividad. Por eso es que no se ha interrumpido en ningún caso el proceso, con lo cual lo único que se está discutiendo es la inmunidad de arresto. A través de la opinión que ya estableció la Comisión de Levantamiento de Fuero Parlamentario, que es precisamente la comisión que está regulada por 2 artículos del Congreso, el 16 y el 25, y conjuntamente establece que cuando hay una resolución firme, ¿no?, se puede levantar el fuero parlamentario. Y lo que he escuchado hoy día del congresista Tubino es precisamente establecer que faltaría una casación, lo que no es correcto, ¿no? Lo que no es correcto. No, ya la casación es una última instancia en todo caso. No, precisamente hay jurisprudencia de la Corte y la propia Constitución establece que la Corte Suprema conoce o como los recursos de casación o como última instancia en los procesos que han iniciado en las salas superiores. Es decir, ya está ratificado el criterio de interpretación.
Para establecer una resolución final solamente se tienen dos instancias. Y en este caso ya se resolvió en segunda instancia, con lo cual todo recurso de casación tiene una vocación extraordinaria con fines distintos a ser una instancia. Con lo cual ya no habría una... No tendría sentido. No tendría sentido. Claro, ya sería increíble que busquen una excusa de esta naturaleza. Ya nos dejarían a todos boquiabiertos, ¿no es cierto? Sí, ya la cosa está dada, nos guste o no nos guste. Cuando hubo la primera resolución sí tenía razón el Congreso en establecer, porque así lo ordena el reglamento del Congreso, el artículo 25 dice, a resulta de la decisión final, una vez que esté firmemente establecido, ahí recién el Congreso debería levantarle el fuero parlamentario, porque ya es casi protocolar, ¿no? Ya no existe la posibilidad de discutir, porque ya se discutió donde corresponde la responsabilidad penal del congresista Donaire, ¿no? Claro, que es en el fuero judicial. Por supuesto. ¿No es cierto? Donde Claro. ya se determinó todo. Y como si eso fuera poco, el tema del levantamiento va a una comisión de levantamiento y la comisión de levantamiento ya está aquí en mis manos y dijeron, sí, pues tiene razón, ya no hay vuelta que darle. ¿Qué más vamos a discutir? Ya está. Claro, qué diferente a que si hubiera habido, por ejemplo, el señalamiento de delitos cometidos en el ejercicio de la función. Va a otra comisión. Exacto. Una subcomisión de acusaciones constitucionales donde se establece si hay el camino del delito o el camino del juicio político. Y ahí recién se debate si el congresista va al proceso, que es lo que, por ejemplo, hemos visto en el caso de fiscal de la Nación, ex fiscal de la Nación, Chávarri, etcétera, sí, donde se discute si el investigado va al proceso judicial. Esto no fue el caso porque han sido hechos anteriores a la condición de congresista y consecuentemente lo único que se está estableciendo es la inmunidad de arresto, porque claro, como ya hay una sentencia firme, lo que correspondería es el internamiento eventualmente y sobre la base, y como además lo han sancionado con una inhabilitación por un tiempo mayor y la sentencia también por un tiempo mayor a lo que le queda como congresista, corresponde la vacancia, ¿no? Corresponde la vacancia. Claro, o sea, le levantan el fuero y automáticamente se habilita el supuesto de vacancia porque ya no va a poder ejercer el cargo de congresista, porque la pena privativa de libertad 5 años. Es mayor a lo que le queda como congresista. Sí, claro. Ya, entonces, a ver, eso sí es interesante que yo no lo había analizado ni lo había preguntado. Lo que debería pasar hoy es que en el Pleno se termine votando. Se levanta el fuero. Se levanta el fuero. Se levanta el fuero. Si fuese Donaire, lo que corresponde es que algún policía lo conduzca o no. Ya no hay vuelta que darle, ya tiene que llevarlo, ¿no es cierto? Porque es una persona natural con requisitoria, con orden de detención. Se lo va a llevar. Si no va, bueno, la policía lo buscará en su casa o donde tenga que buscarlo. Eso con relación al tema. Va a tener que ingresar el accesitario, ¿no es cierto? Que corresponde. El accesitario. Va a tener que entrar el accesitario ante el llamado del Congreso de la República. Pero, ¿eso va a la par o va antes de que se declare la vacancia? Es decir, que es el desafuero de Edwin Donaire. Sí, lo que pasa es que es un poco de filigrana, ¿no? Porque en realidad lo que se discute hoy día es el levantamiento del fuero parlamentario. ¿Ok? Una vez que se levanta el fuero, porque ya hay una decisión judicial para que se cumpla, inmediatamente corresponde evaluar, ¿no? La sentencia y sus efectos en el tiempo. Una vez que ocurra el efecto en el tiempo y la confirmación que lo que está sancionado es mayor a lo que le queda como congresista, en realidad correspondería a la vacancia. Correspondería a la vacancia. Pero eso es otro trámite para otro pleno, ¿o es casi inmediato? O sea, cuando ya le nombran al accesitario, ya es materialmente la vacancia, ¿no? Sí, claro. Porque en realidad no va a poder regresar formalmente hablando. Efectivamente. No obstante, tener el recurso de casación que efectivamente pudiera tener un efecto distinto, ¿no? Pero Hoy a las 9 de la mañana con 5 minutos ha enviado una carta Julio César Salomé Castro. ¿Quién es Julio César Salomé Castro? El abogado de Edwin Donaire. Tenemos la carta en pantalla, ahí está. 9 y 5 de la mañana. ¿Qué es lo que dice? Entre otras cosas, acredita ser el representante de Euden Alberto Donaire Goch, congresista de la República, habiendo sido notificado con el oficio de la referencia mediante el cual se informa que con fecha 2 de mayo del año en curso se celebrarán las sesiones del Pleno del Congreso de la República en que se va a someter a votación el dictamen número tal respecto al pedido de levantamiento de inmunidad parlamentaria de arresto de mi representado. En otras palabras, lo que hace en la parte final es pedir, ¿no? Me apersono a la presente instancia y solicito
Se me autoriza ejercer el derecho de la defensa de mi representado ante el Pleno del Congreso de la República. Firma el propio Julio César Salomé Castro como abogado. Esto me haría pensar que Edwin Donaire no va a ir, va a enviar a su abogado, como es lo que está haciendo mediante este documento, para que él lo represente. No tiene mucho sentido que el parlamentario vaya, ¿no? Si va o no va, realmente siempre esto es lamentable para la política en general, ¿no? Pero en realidad sí le asiste... El derecho lo tiene. El derecho a que lo escuchen a su defensa. Eso es inevitable porque él, en cualquier instancia donde se discutan sus derechos, está habilitada la presencia de un abogado. Y además he dicho, 60 minutos va a tener para defenderse. Irá el abogado a ejercer el derecho de defensa. Me voy rápidamente a un corte y regreso para seguir conversando sobre este tema y algo que empecé a hablar ayer y creo que va a ser importante que lo sigamos tocando y desde diferentes ángulos y como especialista, como mi invitado de hoy. Y el resto de casos, ¿qué pasa con el resto de casos que hay en el Congreso de la República y merecerían un desafuero, creo yo? Vamos a hablar de los mentirosos en hoja de vida, de los que tienen compañeros fantasmas. ¿Qué pasa con el resto, con los que terminaron maestrías que nunca iniciaron? ¿Eso no es un delito? ¿El mentir en la hoja de vida no es un delito para los parlamentarios? ¿Merecen estar en una curul luego de 120 días de sanción por ética? Vamos al corte, regresamos con eso. Muy bien, señores, continuamos en el programa. Son las 9 de la mañana con 20 minutos, ya 9 con 20. Yo le preguntaba al doctor José Gabriel Campos lo siguiente, ¿no? ¿Qué pasa con los demás parlamentarios que cometen delitos? Bueno, el caso de Ríos fue vergonzoso, él ya no está en el Congreso de la República, pero el Congreso sirvió para apañarlo durante un tiempo. Recuerden que él se le sentencia, se vuelve prófugo de la justicia. Un día se le ocurre regresar al Parlamento, luego nuevamente se le sentencia, y luego otra vez fuga y se desaparece, ¿no es cierto? O sea, utilizó el Congreso de la República como si fuera un escondite de malandros, y eso no está bien, eso no está bien. Y ahora hay este caso de Edwin Donaire, pero doctor, hay casos que yo recordaba como los señores que se les ocurre mentir en las hojas de vida, ¿no es cierto? Aquellos que estudian en colegios fantasmas con amigos fantasmas, con profesores fantasmas, parece que estuvieron en el Ángel, porque la verdad no hay seres vivos ahí. Congresistas que dicen haber estudiado maestrías en universidades, cuando las universidades dicen aquí nunca vino a un aula, aquí no pisó aula esa congresista. ¿Eso no es delito? ¿Qué pasa con ellos? ¿Por qué merecen estar en una curul todavía? Bueno, el debate siempre en torno a este tipo de inmunidades, que se justifican mucho en un espacio como el continente americano, es bastante común, no en todos los países, pero por ejemplo en otros lugares esto tiene un tratamiento diferenciado. Por ejemplo en los Estados Unidos hay juicio político, que es la evaluación de la persona que tiene un cargo en relación a la dignidad que esto debería tener, ¿no? ¿Cierto? Entonces puede haber un juicio político, pero ningún señalamiento criminal tiene inmunidad. De tal manera que puede haber un congresista, un presidente señalado en juicio político y si tiene una causa criminal, la causa criminal se sigue normalmente. Pero aquí, como hay un nivel de litigiosidad alto y corresponde a una historia ya constitucionalmente consolidada, se ha establecido este mecanismo por el cual los congresistas, antes de ser procesados, por ejemplo, yo por ejemplo tengo una lectura sobre esto de las hojas de vida, ¿no? Yo creo que no debería ser inhabilitante para candidatear, pero sí para establecer una responsabilidad penal, por ejemplo, ¿no? Porque si tú mentiste, ¿no? Ahí tienes una falsedad. ¿Una falsedad genérica es? Y tú eventualmente podrías sufrir por haber mentido. Pero de ahí a la descalificación, una candidatura ab limine, no, yo no creo que eso sea así. Porque la competencia electoral tiene otra naturaleza. Pero si una vez que está ahí y detectas que efectivamente no estudió ni siquiera la secundaria, podrías tú encauzarlo y llevar a una inhabilitación. Por último, si no consideras que se configura un delito, que es un delito, debería llevarlo al juicio político y buscar su inhabilitación política, con lo cual ya después hacia futuro ya no podrá ser candidato. Pero el punto es que ahorita en este momento tenemos que este mecanismo, un poco para mantener correlaciones de fuerza, a veces se pervierte. Porque claro, no es lo mismo tener a Donaire, por ejemplo, al congresista Donaire como congresista que vota con la bancada que es mayoría, que tener a Iberico, por ejemplo, ¿no? Que seguramente no se va, o presumimos eventualmente en abstracto,
que no podría votar con el fujimorismo. Y eso ha habido casos anteriores, por supuesto, el caso hasta de Susy Díaz, recuerdo en su momento, que la mantenían porque configuraba un voto más para la bancada que necesitaba y hegemonizar el Congreso. Entonces hay una perversión efectivamente, ¿no? Porque efectivamente lo que debiera corresponder es que cualquier causa donde lo único que tiene que servir las comisiones de acusaciones constitucionales es para evaluar si detrás de una denuncia, un señalamiento, hay motivación política o insignificancia jurídica. Si hay uno o lo otro, no lo apruebo. Pero en todo aquello que efectivamente tiene entidad, es importante y es relevante, debería... Pero, por ejemplo, en un tema de falsedad genérica o mentir en la hoja de vida, digamos, eso está penado, ¿no es cierto? Y acá lo que se ha hecho es llevarlo a ética. Pero esa no es la solución. Es que ese problema, pues, es que esas comisiones de ética que yo sí creo que deberían desaparecer de cualquier congreso, porque no es tampoco común en todos los congresos del mundo. ¿Por qué? Porque sirve para tratarlo como una sanción ética, lo sacas 5 o 6 meses y listo, y se acabó el problema. Cuando el problema es otro, es un delito, es 4 meses máximo. Por eso, o sea, 4 meses y listo. Y se acabó, y regresas a tu cobro y no pasó nada. No pasó nada. Entonces se genera, entre comillas, para ellos una suerte de nebis in idem y ya no lo puedo volver a procesar. Esa es una perversión del uso de esa comisión de ética, que ha servido, insisto, para licuar responsabilidades que deberían ser materia de una acusación constitucional, ¿no? Y no se llevan a los congresistas. Además es vergonzoso, doctor, porque además son tantos. Mire, empezamos con la señora Yesenia Ponce, ¿no es cierto? Sí, sí. Que tiene amigos fantasmas en el colegio, no tiene promoción, no tiene nada, no recuerda maestros, no recuerda nada, ni hablan que existió. El señor Mamani, igual. El mismo caso. La señora Nanculí, el mismo caso. García, la señora ex Fujimorista Steiner, la misma historia con una universidad. O sea, miren, en un universo de 130 parlamentarios, hablar de 4 o 5 que deberían... Estos estamos 4 o 5, sumado Doy Donaire, sumado Río, son 6, 7 que deberían abandonar sus curul por este tipo de cosas. O sea, la verdad que es un congreso altamente vergonzoso, ¿no? O sea, pero esa representación política... Primero, evaluemos 2 cosas. La primera, efectivamente, estos congresistas han logrado espacios de impunidad, ¿no? O espacios en los cuales ellos, siempre llevándolos a ética, ¿no? Y ya no se los lleva a la otra subcomisión, o eso se olvida porque queda relevante la sanción en ética. Pero el tema está en que esta representación política tiene representados. O sea, yo sí creo que si sirven entrevistas como estas es para rescatar y enfatizar que esta gente está por nuestro consentimiento. Exacto. O nuestra absoluta indiferencia. O sea, esta clase política refleja una ciudadanía pobre, ¿no? Que ciertamente le resulta más fácil señalar al representante político y mantenerse indiferente respecto a la propia responsabilidad. Porque seguramente esta gente obtiene votos a través de regalar algo o de aparecer circunstancialmente en algún momento y construye un caudal electoral, unos votos, a través de cualquier cosa, menos de la responsabilidad ciudadana. El ciudadano debería saber. Yo imagino que mucha gente debe haber sabido que esta congresista Yesenia Ponce nunca estudió en un colegio. O sea, pero sin embargo, aprovecha la indiferencia ciudadana para presentar lo que ella puede hacer a través de estos documentitos, estas cosas, estas prebendas minúsculas, o Mamani, como he visto, que es un personaje que tampoco no recuerda ni dónde estudió. Yo creo increíble, ¿no? Es increíble, ¿no? O sea, entonces... El punto es 2 cosas. Primero, efectivamente, establecer claramente que la Comisión de Ética ha servido para licuar responsabilidades de mayor envergadura, ¿no? Y no darle las consecuencias que debiera ser, que es precisamente el eventual desafuero de los señalados como esto. 1. Y eso se ha hecho solamente para mantener correlaciones políticas en los congresos. Y en segundo lugar, también establecer una reflexión ciudadana, los que te ven, establecer que parte del problema de esta representación política es porque tenemos una ciudadanía pobre que cada vez se interesa en algo que nunca nos va a dejar, porque lo único que nunca nos va a dejar es la actividad política, ¿no? Ese es un tema importante que establecemos. Sin duda. Ahora, eso de decirle a la gente, oye, se lo decimos a cada rato, ¿no? Sí, sí, sí. Los congresistas no caen, pues, como querubines del cielo, ¿no? O sea, no es que aparecieron porque Mandrake llegó al Perú y puso a 130. O Tomás Metropolitano, ¿no? Y llegan al Congreso. No es así, ¿no? Llegaron porque los votaron, o sea, votaron con V, ¿no? Votaron por ellos.
porque llegaron al Congreso porque tienen votos, nos gusta o no. Entonces lo que hay que hacer es tomar un poco de conciencia, pues, y también echarnos la culpa hasta donde llegue el límite, porque tampoco nadie sospecha que votas por alguien que te dice que va a ser honesto y termina siendo un mentiroso, un ladrón o un coimero, ¿no? Hasta ahora, por ejemplo, ¿cuánta gente en el Congreso de la República debería ya salir por mutuo propio a decir, bueno, sí, pues es verdad, a mí me apoyó Odebrecht, ¿no? Yo entré al Congreso con plata de Odebrecht, sí, pues antes que me descubran y sea más vergonzoso el tema, doy la cara, digo, sí, a mí me apoyó Odebrecht, yo no sabía que era, qué sé yo, denme alguna excusa inteligente, pero ni eso ocurre, ¿no? Sabiendo que hay gente metida en el Congreso que fue pagada por Odebrecht. Sí, y sobre todo aquellos que han sido, pues yo siempre creo que hay que hacer una digresión entre unos aportes de campaña y lo que han constituido sobornos directos. Debe haber, como los narcopolíticos, como se dice, que se ven Odebrecht políticos, ¿no? Que han sido puestos precisamente para desarrollar una correlación. Y también están los que han recibido los aportes, porque yo sí creo que todavía una preocupación hacia futuro es qué va a pasar con los aportes cuando se han criminalizado de una manera tan intensa como hasta ahora. Creo que la política ya no va a tener aportantes, bueno, aportantes importantes, pero sí debe haber una investigación sobre todos aquellos que han sido precisamente puestos con intención específica de establecer y salvaguardar intereses propios de Odebrecht, ¿no? Porque en su momento yo creo, con cargo a que eventualmente pueda ser muy discutido lo que yo diga, es que en su momento abogados queríamos ser abogados de Odebrecht. Y mucha gente recibió los aportes como recibieron todos los aportes. Pero deben haber algunos que sí han sido puestos específicamente para ensuciar tu profesión. Claro, como mandatarios, no sé, algo así. Entonces, esas personas sí deberían establecer claramente su posición y ser señalados y eventualmente procesados, ¿no? Es verdad. Es verdad. Doctor, muchísimas gracias. Gracias por haber estado con nosotros. Ya sabemos más qué es lo que va a pasar hoy en unos momentos más en el Congreso de la República. Nos queda claro, ¿no? Hay que ver cuáles son los perganismos de quien entra como accesitario nomás y a ver qué es lo que pasa en el Congreso con un nuevo parlamentario. Señores, nos vamos al corte. En unos minutos más va a estar, entiendo, con nosotros un parlamentario polémico, que forma parte de todo este tema también. Ya les voy a decir quién es, o por lo menos quién se ha comprometido a estar aquí en el programa a decir las cosas como se deben decir, porque la verdad, frente a algunas versiones, hay quienes somos incrédulos. Vamos al corte, regresamos con más. Muy bien, señores, a esta hora son las 9 de la mañana con 33 minutos, 34. Ya está hablando el abogado del congresista Edwin Donaire. Ya Julio César Salomé Castro está ejerciendo la defensa. Escuchemos parte de lo que ocurre en el Parlamento. El esquema de la imputación es: hay un incremento de combustible, se autoriza el consumo, se desvía y Donaire regulariza. O sea, es ahí recién donde se da su participación. Después de que todo el hecho ha ocurrido, Donaire regulariza. Y la otra versión, en la misma acusación, dice: Donaire solicita, se da el incremento, se autoriza y se desvía. O sea, no sabemos si es una o es otra. Este hecho fue acusado, fue aludido, fue cuestionado en el proceso judicial. Sin embargo, la sentencia de primera instancia y la de segunda instancia ahora no dicen ni una palabra al respecto. O sea, me acusas por una cosa de cómo sucedieron los hechos o me acusas por la otra. ¿Yo inicié o yo terminé? ¿Yo regularicé al final o yo empecé solicitando? La sentencia no lo aclara. Y entonces, ¿por qué esto es importante, señores de la representación nacional? La siguiente diapositiva, por favor. Porque voy a explicarlo en 4 palabras cómo funciona el delito de peculado, que se le acusa y por el cual ha sido condenado el señor Donaire. El delito de peculado, señores de la representación nacional, no es otra cosa que quien tiene la facultad de administrar el bien se apodera de él. Quien tiene la facultad legal de tener el bien y de administrarlo para el Estado se apropia de él o deja que otro se apropie. Entonces, en el peculado, el corazón, la médula central es que existe una competencia
de que el funcionario pueda disponer del bien. Si el funcionario no dispone del bien jurídicamente, es otro delito, se está cometiendo apropiación ilícita, hurto, etc. Pero en el peculado se le recrimina porque él, teniendo la competencia funcional sobre el bien, se lo apropia o deja que se apropie. ¿Y por qué esto es importante, señores de la representación nacional? La diapositiva 10, por favor. Porque veamos, entonces volvamos a la estructura de la imputación. Dice, primera conducta, se incrementó combustible. ¿Dependía, era funcionalmente competente el general Donaire para hacer el incremento? No. El incremento correspondía a la Comandancia General del Ejército. Él era un subordinado, era comandante general de la región militar sur. No disponía ningún reglamento, ninguna ley, la directiva 005-2005, que es el corazón de... Muy bien, ahí está, parte de la... Ahora, hay que tener algo clarito aquí también con esta participación. El abogado tiene derecho a ejercer la defensa y la va a hacer. Ha pedido alrededor de 45 minutos para poder defender a Edwin Donaire. Pero de lo que nos está hablando, o de lo que le está hablando el abogado al Congreso de la República, no es el punto de discusión, por si acaso. Ese punto de discusión y la explicación que está dando el abogado Donaire se tenía que hacer en el Poder Judicial y seguro se hizo, ¿no es cierto?, ante una sala o ante un juez. La sala y el juez ya fallaron, hermanito, ya. O sea, frente a lo que está diciendo el abogado, para poder tomar claramente en cuenta lo que el abogado está diciendo hoy al Pleno del Congreso, tendríamos que tener a la otra parte, que es el Ministerio Público. Tendríamos que tener al fiscal que denunció, ¿no es cierto? Entonces, el congresista de la República podría contraponer opiniones, podría ver el sustento de ambas partes, podría ver elementos probatorios y convertirse en una sala penal y poder dictar sentencia, y eso no es. Eso no es. O sea, lo que nos está diciendo hoy el abogado Edwin Donaire son las razones por las cuales él considera no se le tendría que haber reconocido culpable a Edwin Donaire. Pero, vamos, eso no es lo que se está discutiendo hoy en el Congreso de la República. Se está discutiendo el tema del levantamiento de la inmunidad de arresto al parlamentario. Si es que se la merece o no se la merece, si es que en realidad existen los argumentos legales constitucionales para que se dé. Es lo que debería decir, según la Constitución no se puede levantar, etcétera, etcétera. Eso es el tema de fondo hoy en el Pleno y no necesariamente la inocencia o no, o si el fallo es correcto o no. Estamos en línea con el doctor Julio Arbizu, es procurador anticorrupción. Doctor Arbizu, ¿cómo está? Bienvenido. Buenos días. Sí, buenos días, José, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Recordaba el otro día, doctor Arbizu, haciendo un poco de memoria, dicho sea de paso, conversamos aquí el día en que se dictó la orden de detención al señor García y otras 8 personas, entre ellas Nava, padre e hijo, Atala, padre e hijo, y hay un comentario que hice, no sé si usted lo recuerda, que tiene que ver con lo que hoy está pasando, y a partir de ahí quiero preguntarle su opinión, porque dijimos, puede en casos... Tal vez que Nava padre, por la amistad, la cercanía, por el aprismo, por la chamba, pueda que no hable del caso García por haber sido secretario general de Palacio. Pero el hijo, y lo mismo el caso Atala, ¿va a permitir que se inmole el hijo? Yo creo que van a terminar siendo colaboradores eficaces o van a terminar diciendo lo que tienen que decir y sin tener bola de cristal, doctor, eso es lo que ha ocurrido. ¿Qué es lo que usted piensa al respecto? Sí, claro. Lo recuerdo perfectamente. Ese día, ese fue el comentario que efectivamente con el que coincidimos. A ver, hay varias cosas allí que dan para pensar, ¿no? Estas personas, viéndose absolutamente expuestas por las declaraciones de Barata, no tienen sino la alternativa de decirlo todo, de contarlo todo. Entiendo yo también que los señores Nava y Atala van a tener que actuar en concordancia y declarar también lo que finalmente ocurrió, ¿no? En el caso del señor Nava, que el hijo ya ha declarado y se ha acogido al beneficio. Colaboración en el caso de él, ¿no? Sí, no debería
no debería haber una contradicción, no podría haber una contradicción entre lo que ha declarado y lo que declarará en su momento el padre, el señor Nava Guido, ¿no? Pero es que no le queda otra, ¿no? Ahí la cosa va a ser brava. Si tu propio hijo, digamos, se está echando, si tu propio hijo está soltando la versión de que llegaba en maletines el dinero de Odebrecht, no te va a quedar más que decir, sí, pues no, caballero, sí me llegaba. ¿Y dónde está? ¿Quién era el destinatario final? ¿Cómo llegaba ese dinero, no? Sí, no hay ninguna duda. Yo creo que eso, digamos, es cuestión de tiempo para que eso pase. Ahora, lo que he escuchado es diferentes versiones en el sentido de que esto pasa ahora, que García finalmente está muerto y no hay posibilidad de defenderse. En realidad, esto no tiene que ver con que García esté muerto, sino básicamente con que Barata habló. Y Barata hubiera hablado, esté o no García vivo en este momento. Es decir, probablemente hubiera sido conveniente que García esté vivo para que pueda afrontar con responsabilidad, ¿no? su proceso, la investigación, que lo tenía, digamos, como sujeto de investigación. Pero el caso es que García no está más y sin embargo, digamos, la declaración de Barata se hubiera producido igual, ¿no? Esté él o no esté. Sí, claro. Ahora, García probablemente estaría en estos momentos de no haberse suicidado con preventiva de 36 meses, es lo más probable, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado con los otros casos? Sin duda, sin duda. Yo creo que en el caso de García, además, como lo hemos conversado varias veces, el caso de García era el más evidente de la necesidad de una imposición de una medida de detención preliminar o prisión preventiva. Mucho más que cualquier otro investigado o procesado de esta trama de corrupción. Pero lo que han dicho desde la vereda de Alfonso Ugarte es, ¿pero por qué se adelantó? ¿Cuál es la explicación que nos va? ¿Qué quería? ¿Circo Domingo Pérez? ¿Por qué se adelantó a las declaraciones de Barata? ¿Acaso porque sabía que Barata no lo iba a echar? Esa es la versión de la esquina de Alfonso Ugarte, ¿no? No, claro. Bueno, evidentemente, probablemente de no haberse adelantado el Ministerio Público, hoy García no estaría muerto, sino seguramente en París, ¿no? Bueno, existía esa posibilidad, pese a que tenía impedimento de salida del país. Bueno, al estilo Inostroza, dicho sea de paso, no hay que ser tan inocente, ¿no? Así es, así es. Bueno, y nosotros hay otros 10, ¿no? Hay que recordar a quienes discuten la pertinencia de las medidas limitativas, como la detención preliminar o la prisión preventiva, que hay 10 sujetos prófugos de la justicia vinculados a este caso, ¿no? Sí, eso es lo que no se quiere ver también, doctor, porque lo primero que mucha gente dice es el abuso, ¿no? Yo lo he escuchado a muchos abogados, no solamente a la gente que está ligada a la APRA, en realidad a varios. El abuso que están cometiendo, que hoy podría ocurrir, por ejemplo, ¿no es cierto? En el caso de Enrique Cornejo es ministro, en el caso de Plasencia, no sabemos qué se va a dictaminar, a las 11 de la mañana empieza el tema, muchos creemos que podría ser nuevamente una detención preventiva, pero muchos dicen, no, eso es un abuso, se está abusando, eso debería ser al final. Oigan, señores, ¿qué quieren? ¿Que se nos sigan yendo? ¿No es cierto? ¿Cuál es la reflexión que usted tiene, doctor Arbizu? Absolutamente, esa es la reflexión, pero además de eso, yo creo que hay una reflexión interesada, ¿no? Oportunista, de algunos que vuelven a poner este asunto de las prisiones preventivas sobre la mesa, cuando sí es un tema de preocupación, por supuesto que es un tema de preocupación en los predios judiciales, entre quienes estudiamos el derecho, pero es un tema de preocupación hace 25 años. Esto que está ocurriendo hoy en el subsistema anticorrupción no representa en ningún caso, ¿no?, un problema grave, más allá del problema de interpretación del Poder Judicial respecto de estas medidas de manera absolutamente genérica, y todos podemos ser críticos de las resoluciones judiciales, de las sentencias, de las decisiones del Poder Judicial, pero no deberíamos aprovechar asuntos concretos, ¿no?, para irnos en contra de un subsistema que está funcionando gracias al trabajo de un grupo de fiscales, ¿no? Doctor Arbizu, tengo que irme al corte. Le pido que me regale solamente 2 minutos en el siguiente bloque, por favor, porque he escuchado, le voy adelantando más o menos el tema de la pregunta. He escuchado hoy, yo no lo llamaría análisis, pero sí llamaría el comentario de algunas personas, un par de personas al respecto, que dicen, bueno, el tema de Enrique Cornejo es un tema frágil porque solamente son $15.000 y 2 televisores encontrados. Oigan, la corrupción de $1.000 es una corrupción también, sino que suelten a todos los que cobraron menos de $1.000, pues porque $1.000 no es corrupción.
Pero bueno, me gustaría su análisis legal frente a este tema de lo que podría pasar con el exministro de Transportes y Comunicaciones. Permítame ir al corte, doctor Arbizu. Sí, y bueno, hay que... Vamos. Muy bien, señores, regresamos al programa. Estamos con el doctor Julio Arbizu, es procurador anticorrupción, preguntándole un poco sobre el tema de lo que podría suceder hoy con Enrique Cornejo, es ministro de Transportes y Comunicaciones. Recordemos que su viceministro de Comunicaciones, ni siquiera de Transportes, sino viceministro de Comunicaciones, Elías Cuba, ¿no es cierto? Está en prisión con preventiva y en su momento quiso ser un colaborador eficaz y no se lo permitieron. Doctor Arbizu, le preguntaba un poco por este tema y el comentario de algunas personas de decir, bueno, Odebrecht después chantajeaba por millones y hablaba de millones, $15.000 y 2 televisores, suena a poca monta. Bueno, hay que recordar que ninguno de los tipos penales por los cuales está siendo investigado el señor Cornejo, ni ninguna de estas personas admite una gradación de la pena, ¿no? En términos de cuánto fue el dinero que se birló, que está en juego. No hay, yo recuerdo una persona en la Procuraduría ad hoc Fujimori Montesinos que decía, no hay corrupto chico ni corrupto grande, solo corrupto, ¿no? Exacto. Así es que definitivamente, y nuestro Código Penal no admite, digamos, insisto, gradación de la pena respecto del monto de dinero defraudado, ¿no? Claro, si recibes $15.000 eres un corruptito, si recibes de $1 millón para arriba eres un corrupto, ¿ah? Y de los 5 millones un corruptón, eso no existe, pues. Exacto, eso no existe, no hay ni siquiera atenuantes de la pena por la cantidad de dinero que se haya defraudado al Estado, sino simplemente el asunto aquí, y esto tendría que entenderlo la ciudadanía claramente, es que digamos, cuando se comete un delito de corrupción, cuando se comete un delito contra la administración pública, el bien jurídico que se protege no es necesariamente el patrimonio público, sino básicamente la correcta administración de la función pública, ¿no es cierto? Aquí hay algún sujeto o sujetos que están defraudando la confianza depositada en ellos para administrar los bienes públicos, para administrar la cosa pública, ¿no? Además, si partimos del hecho, lo hablo de simple lógica, corríjame usted, doctor, pero si partimos del hecho que a Cuba, que fue su viceministro, se le achacan varios millones, imagínense que al ministro se le achaquen $15.000, ¿no? Ah, no, por supuesto, o sea, esto tendrá que... Y qué bueno que me lo mencionas, José, porque creo que aquí el tema, además de encontrar responsabilidad penal en estos sujetos, en los sujetos que están involucrados en esta trama de corrupción, el Ministerio Público va a tener que hacer esfuerzos importantes para ubicar los bienes, las cuentas, seguir la ruta del dinero, entender cómo obtuvieron estas personas, ¿no es cierto?, cómo amasaron el patrimonio con el que ahora cuentan y eventualmente hacer que ese patrimonio regrese al Estado peruano porque fue seguramente materia de estos delitos de corrupción. Entonces hay un asunto pendiente todavía. Incluso te diría, para añadir al argumento, que aquellos que ya no están siendo investigados o procesados, y hablo específicamente de García, por ejemplo, tendrán que ser sometidos, ¿no? Sus bienes a procesos de pérdida de dominio, ¿no? Ese es un tema también que el otro día con el doctor Quispe lo habíamos mencionado, pero creo que vale la pena subrayarlo, doctora. ¿Qué podría pasar ahí si finalmente lo que se conoce, como parece ser, es que sí habría recibido Alan García ya con un tema más elaborado en cuanto a elementos de convicción, digamos, con la versión de Atala, con la versión que puede venir de Barata, de lo que se consiguió en Brasil, lo que puede venir de Nava? ¿Qué podría suceder ahora con los bienes del señor García que me imagino son heredados por la familia? Obviamente deberían ser sometidos a procesos de pérdida de dominio. Aquí el Ministerio Público tendría que tener de inmediato una reacción. Estoy pensando, por ejemplo, entre otros bienes seguramente en la casa de Miraflores, que en su momento estuvo el señor García investigado, abierta una investigación preliminar
por el fiscal de la Nación Peláez, que la cerró de inmediato, ¿no es cierto?, Sí. con la venia del propio García, una casa que costó $850.000 más $400.000 más o menos de refacción, Ujú. que sumados dan más o menos $1.200.000, que es una cifra equivalente a la que el señor García recibió presuntamente de De acuerdo a las Atala. declaraciones de Barata. Entonces, Mm. por equivalencia, y además por equivalencia en los años también en que en que el señor García recibió ese dinero, ese bien habría sido adquirido con dinero de origen ilícito, ¿no? Sí, Entonces, digamos que empata, ¿no? O sea, empata la fecha, la casa, el dinero, lo que dice Atala, el 1.312.000, la entrega de a pocos, porque tú para una casa, para refacciones, por ejemplo, vas entregando 10.000, 20.000, 30.000, 40.000, ¿no? absolutamente, José, absolutamente. Por eso es que creo que en este caso, por ejemplo, el Ministerio Público lo tiene muy sencillo, ¿no? Muy sencillo. Ese predio debería ser sometido, insisto, a un proceso de pérdida de dominio que será Ujú. seguramente muy poco complejo probar el origen ilícito de los fondos que dieron lugar a la compra de ese predio, ¿no? Muy bien, la cosa se pone cada vez más difícil. Si el señor García creía que con su suicidio la cosa iba a parar, lo que ha hecho es perjudicar a la familia, en realidad la va a meter en un aprietos ahora con ese tema. Doctor Arbizu, muchas gracias. No, gracias a ti como siempre, José. Muy Un abrazo. amable. Julio Arbizu ha estado con nosotros, es procurador anticorrupción. Vamos hasta el Congreso de la República, ¿no es cierto? Está Álvaro Tapia en el Parlamento, a ver qué está pasando con la defensa del congresista Edwin Donaire. Álvaro, te escuchamos. ¿Qué tal, José? Sí, nosotros continuamos en el Parlamento Nacional. Te quiero mencionar que ya sustentó el dictamen que recomienda el levantamiento de inmunidad parlamentaria contra el congresista Edwin Donaire, la presidenta de esta comisión, Luciana León. En estos momentos, Julio César Salomé Castro, el abogado del parlamentario en cuestión, viene sustentando la defensa del ex general en retiro. Vamos a escuchar sus declaraciones. General del Ejército de realizar las asignaciones con un general que también hoy está condenado. Ellos señalan que sí hubo dotaciones extraordinarias y que se las aprobaba el comandante general del Ejército, el señor Reynoso Díaz, también condenado. ¿Y qué señala el general Reynoso Díaz? De asignaciones extraordinarias, a mí nunca me pidieron. Muy bien, para arriba no hay nada, o sea, él niega, en todo caso. Veamos para abajo. ¿Quiénes recepcionaban este documento supuestamente con la asignación extraordinaria? El señor Cusinajaro, jefe a nivel nacional de la asignación de combustible, jefe de clase 3, así se llama. Pero en buen cristiano, el jefe a nivel nacional del que distribuía el combustible. El que dice, a mí me llegaba un solo papel, que era el cuadro de asignación extraordinaria. ¿Y ese papel qué dice? Perdón, el cuadro de asignación ordinaria. ¿Y ese papel qué dice? Que solamente hay combustible ordinario. Yo nunca supe que había extraordinario. Nunca me dijeron, ¿no? Y entonces volvemos al testigo Sanabria Crieti. Le dicen, oiga usted, ¿cómo es que ese papel dice solo asignación ordinaria? Y él dice, sí, en efecto, todo iba como ordinario. O sea, yo sé que había extraordinario, pero todo iba como ordinario. Muy bien, entonces la DILOGE sabía, el CINTE que está debajo de él y que operativiza no sabía. Donaire estaba más abajo aún, en una región militar sur. Y además, el jefe del CINTE, el señor Ruiz Benítez, y un coronel más que está condenado, dicen que tampoco sabían de las asignaciones. Y ahora vamos a los documentos. El listado de asignación que dice, ordinario. El cuadro de resumen de clase 3 que dice, ordinario. Los faxes de asignación, que es el único documento que le llega al general Donaire para enterarse cuánto le toca de combustible al mes, dice su asignación ordinaria de combustible mensual. O sea, la Corte Suprema prefiere 2 testigos que toda la evidencia documental y testimonial que señalan que no sabían. Pero además, el propio informe de la Contraloría, que en esta parte creo que tiene, estoy convencido que lleva razón, ¿qué señala? Que la asignación extraordinaria no existió.
que la asignación extraordinaria no existió y que solamente existe en papeles de la DILOG y que nunca trascendió, porque en efecto toda la documentación lo contradice. Pero esta asignación extraordinaria, señores de la representación nacional, es la piedra angular de la sentencia de la Corte Suprema. Porque como verán a continuación, la Corte Suprema no se preocupa en determinar si se desvió o quién se apropió del combustible, no hay nada. La Corte Suprema se conforma con decir, acá hay irregularidades. Y de esas irregularidades, que hasta el momento, si es que las existen o no, son de carácter administrativo, porque falta algo más. Falta la prueba del desvío, falta quién se llevó y falta saber cuánto entró y cuánto salió para saber cuánto perjuicio hay. Entonces, declaraciones del abogado Edwin Donaire, quien viene sustentando precisamente la posición de defensa del parlamentario en cuestión. Hay que señalar que el abogado ha mencionado de que, en este caso, habrían serios cuestionamientos en cuanto al peritaje que se habría realizado en el tema de la gasolina, y también en todo momento ha mencionado que esta sentencia firme de la Corte Suprema es un error. Informó Loro Tapia para Éxitos. Gracias, Álvaro, muy amable. Bueno, mira, en el hipotético caso que sea un error, como dice el abogado, eso no le corresponde evaluar al Parlamento de la República. O sea, poniéndote en el supuesto, porque recuerden que la Suprema es una segunda instancia, ya hubo una primera instancia que condenó al señor Edwin Donaire por 5 años, 6 meses. Esta es una segunda instancia que lo ha condenado por 5 años. En el hipotético caso que sea un error, al Congreso de la República no le corresponde determinar si fue un error o no. Lo único que le corresponde al Congreso de la República es determinar si cumple con los presupuestos para el levantamiento de inmunidad de arresto. Sí se cumple. Ya está. Eso es lo que tiene que hacer el Pleno del Congreso. No tiene que hacer más. El Congreso no es la OCMA, el Congreso no es el Tribunal Constitucional para ver si la sentencia fue o no constitucional, no es la Oficina del Control de la Magistratura para ver si el juez prevaricó o no prevaricó, si merece una sanción o no, si la sentencia fue correcta o no. No le corresponde al Parlamento de la República ver ese tema, la verdad. En ese caso, no sé, habría que ver qué otro paso puede tomar el abogado de Edwin Donaire y el propio Edwin Donaire para ver a dónde llega. No sé si Corte Internacional le corresponde o qué le corresponde, pero al Congreso eso no le compete. Vamos, señores, a un corte rápidamente. Son las 10 de la mañana, tenemos una hora más de programa aquí en Exitosa Perú. No se muevan. Señores, regresamos al programa. Recuerden, estamos transmitiendo en vivo lo que pasa en el Congreso de la República. A partir de las 11 de la mañana estaremos con la reanudación de la audiencia de prisión preventiva de 36 meses en contra del exministro Enrique Cornejo, en contra de Plasencia, que también está metido en este tema. Osvaldo Plasencia, que fue director de la Autoridad Autónoma del Tren Eléctrico. Estará también Jorge Menacho, ex miembro del Comité de Licitaciones del Tramo 2 de la Línea 1 del Metro de Lima, y Raúl Torres, es director de Provías Nacional, todos ellos con pedido de prisión preventiva por 36 meses. Esto será a partir de las 11 de la mañana. Ya vamos a ver qué ocurre ahí. Los detalles, por supuesto, usted los va a tener Exitosa, la radio y la televisión del Perú, en radio con Juliana Oxenford y aquí en la tele con Giovanna Díaz, que le van a dar detalles de lo que ahí va pasando. Muy bien. Se ha anunciado, en realidad con bombos y platillos, y creo que no es para tanto, pero se ha anunciado un incremento en las pensiones de los jubilados. Yo tengo dos ópticas, dos formas de ver este tema, ¿ya? Uno, que lo dijimos hoy con Manuel en el programa de la mañana temprano también, que por supuesto, a ver, con 500 soles que le han aumentado mínimo, quiero ver que cualquiera de los que tomó la decisión viva, ¿no? O sea, cualquiera de los ministros, Oliva de Economía, cualquiera, trate de vivir con 500 soles mensuales. Pero no se puede, ¿no? Así no. Si te tocan la carne, no. Bueno, igual para los de la máxima, porque el aumento es de 35 soles. ¿Qué haces con eso, hermano? La verdad es, ¿qué haces con eso? Todavía seguir viviendo en la miseria, ¿no? Ese es un lado, que no lo podemos negar. Ahora, el otro lado, que tengo esperanza de que ocurra, ojalá ocurra así, es que ya los vieron, que antes no los veía nadie. Los jubilados, y aquí los he tenido, aquí he conversado con los jubilados de la 19.990, he conversado con los jubilados
que están una y otra vez en sus agrupaciones yendo y pidiendo al ministro que los escuche, con el representante de los adultos mayores. Hemos conversado de esto y algún fruto creo ha tenido, porque al menos los han visto, hermano. Hace 18 años que no los veían. Levantaban la mano lo más arriba que podían y no les daban bola, excepto en época electoral. No, porque en época electoral decían, nosotros atenderemos el problema de los jubilados, ¿no? Igual en el Congreso también, los que van al Congreso, nuestros pobres jubilados serán escuchados. Claro, los pobres jubilados votan y después una patada en el tarro y nadie se lo escuchó, ¿no? Nadie se preocupó de ellos. Ahora por lo menos los vieron. Ojalá que esto pueda significar un aumento paulatino, que esto continúe, que no pare aquí, porque la verdad es bastante pobre lo que han recibido. Gabriel Bustamante está con nosotros para hablar de este y otros temas. ¿Cómo estás, Gabriel? Bienvenido. Muy bien, Pepe. Gracias por estar acá. Bueno, hay un refrán que dice, guagua que no llora, no mama. Exacto. Y aquí en Exitosa, nosotros en nuestra columna de La Caribeña, hemos venido reclamando y denunciando. Y ayer, como bien dices, el ministro del Solar, el premier, ha salido a indicar que se va a aumentar de 415 soles que tenían hasta hace 18 años, o sea, del siglo pasado, a 500 soles, que representa, Pepe, 2 soles 70 al día. Sí. 2 soles 70, porque los 85 soles le quito el 4%, que es para de salud, y lo divido entre 30 días, me sale 2 soles 70. Pero aquí denunciamos, y contigo hemos denunciado, que por ejemplo la ONP gastó en la última década 167 millones de soles para pagar a abogados que tenían que litigar y cuya consigna era no pagarle a los viejitos. Y se supone que 167 esa historia, millones de soles. Y ahora se supone, Gabriel, que esa historia se acabó, ¿no? Han debido, supone, ¿no? claro, ha salido hace poco una norma donde los jubilados van a poder enfrentar directamente y evitar justamente ese juicio e ir a cobrar. Pero se tuvo que reclamar, se tuvo que señalar, repito, ellos dicen, ha dicho el ministro Oliva que han hecho un esfuerzo presupuestal porque el año pasado hubo una buena recaudación de aumentar estos 2 soles 70 al día para 500.000 de personas, que evidentemente es una minúscula cantidad respecto a este gasto que hicieron con abogados, y también, como no decirlo, respecto al sueldo que gana el presidente de la ONP, pues el presidente de la ONP gana 28.000 soles. Sí, claro. O sea que un jubilado tiene que esperar 5 años para ganar un mes de lo que gana el otro mes. Entonces, eso de ahí hay que decirlo, porque justamente con eso se consiguió que se dé esta norma el Día del Trabajador. Hay que esperar, para ser coherentes, señores del gobierno, que también aumenten a pensión 65. Pensión 65 gana 150 soles cada 2 meses. Y también, como no, lo que venimos denunciando, Pepe, es que ese 13% que le descuentan a los afiliados para obtener a los 65 años la pensión no es transparente. Si tú estás en una AFP, mira tu boleta de pagos. Dice 10% se va al fondo. Ya. Y el 3% restante es una comisión abusiva que cobra la AFP, y lo otro para comprar seguros previsionales. Los que estén en ONP chequeen su boleta de pago. Dice 13%. No hay transparencia. ¿Cuánto recauda la ONP por concepto de aportes? Hay algo que no se está diciendo también, Gabriel. ¿Cuánto le debe el Estado a la ONP? Ah, sí, así es. O sea, ¿cuánta platita le debe el Estado a la ONP para que podría servir para mejorar no solamente las pensiones, para hacer cosas para las personas de tercera edad, hermano? La ONP es un organismo que debería tener por ejemplo, un local recreativo. ¿Por qué el Estado no se preocupa en eso? Un local recreativo para las personas de la tercera edad, que entren como socios. Oye, ellos necesitan calidad de vida también. O sea, ¿por qué creen que solamente los platudos en este país pueden tener calidad de vida? Estas personas ya rindieron, ya chambearon años de años, ¿ah? Por lo menos 3 décadas, hermano. ¿Y ellos qué obtienen con todo esto? Ni siquiera un buen lugar de esparcimiento para ir. O sea, estas cosas deberían fijarse el Estado también, ¿no? Sí, y cuando se mueren les dan 2.070 soles. Pepe, cuando se mueren, la viejita, la viuda o el viudo cobra la mitad. La mitad. O sea, 250 soles menos el 4%. Y otra de las cosas que el año pasado, en septiembre, una entrevista que estuve aquí en Exitosa, nosotros reclamamos contigo también lo hicimos, si tú no aportas más de 20 años, no te jubilas. Claro, puedes aportar 19 años, 11 meses, 29 días, fuiste. No calificas. Ok, entonces digo, señores ONP, entréguenme una pensión proporcional. No se puede. De oro de mi plata, no se puede. Y el actual ministro de Justicia
el doctor Vicente Ceballos, recibió del Congreso de la República el 24 de agosto del año 2018 que su proyecto de ley para devolver justamente a todos los que habían aportado menos de 20 años ya estaba listo. Entonces, el Congreso de la República, ¿cómo tiene este proyecto de ley 3519/2013 que ha sido actualizado? El fondo dice, si calificas y no has pagado más de 20 años, te vamos a devolver. Proyecto de ley 3519. ¿O fue, señor ministro de Justicia, un buf? ¿No es cierto? ¿Fue algo para engañar a la gente o justificar su Ministerio de Salud que le habían dado de justicia que le habían dado en este momento? No hay que engañar a la población. Él dijo categóricamente, y pueden ver el proyecto de ley 3519/2013, se devolverá a todos los afiliados que no hayan aportado más de 20 años en billetes como un bono de reconocimiento. Sí, claro, porque si no pierdes todo. No, ya lo perdieron todo. ¿No es cierto? Y Pierdes todo. muchos han muerto. Entonces, esto no debe ser demagogia, Pepe. Esto debe activarse, así como han hecho este proyecto y así como le pagaron los 167 millones a los abogados. Mira, por ejemplo, para que puedan el público ver casos que son palpables, clarísimos. Imagínense que tienen trabajando 18 años, ¿cierto? Que son los últimos 18 años antes de llegar a los 65 años. Correcto. ¿Ok? Y que los despiden. Los botan del trabajo. ¿Tú crees que le den trabajo? Alguien de 65 años va a conseguir un trabajo en planilla para que aunque sea esos 2 años que le faltan puedan cubrir. ¿Usted cree que algún empresario va a decir, ven hermanito, no te preocupes, aquí yo te pongo en planilla para que puedas jubilarte? Eso no ocurre, pues. ¿Qué pasó con ese señor que aportó 18 años? De la suya, porque no se la regalan, No. Del 13% de su sueldo, porque cuando él lleva el sobre a su casa, por ejemplo, gana 1.000 soles, la esposa le dice, acá hay 870, ¿dónde está el resto? No te preocupes, eso es para nuestro fondo. Cuando me jubile, vamos a tener una pensión. Ese dinero el Estado se lo chorea, lo expolia, se lo roba, porque eso no hay otra palabra. No hay otra forma. Si a mí me quitan mi dinero de mi bolsillo, de mi sueldo, me están robando mi dinero. O sea, el Estado les ha robado, pero con este proyecto de ley del congresista Vicente Ceballos se iba a devolver. Estamos a la espera de eso. Espero que no haya sido, pues, demagogia. Claro, ¿y se tiene idea de cuántas personas más o menos son, Gabriel? ¿Hay alguna estadística al respecto? No tengo el proyecto, pero está bien especificado ahí. Es una cantidad importante que da el Estado, pero el Estado no está en quiebra, tiene reservas. Los mejores activos, de acuerdo al artículo 1 de la Constitución, es el ser humano. El ser humano es el fin supremo de la sociedad y del Estado. Le debe dar a ellos. Ya le dieron 2 soles 70 al día, bueno, pero vean el resto. Además hay que verlo desde otro punto de vista, que seguramente muchos economistas lo ven de esa manera también. Entregar dinero a una persona de 60, 65 años, ¿en qué creen que lo puede utilizar? Va a tener movimiento ese dinero. Ese dinero va a mover. Se va a insertar a la economía. Se va a insertar a la economía. Exacto. Vas a tener una economía que se mueve, que es lo que necesita el país. Van a cobrar IGB. ¿No es cierto? Por supuesto. Vas a tener mayor posibilidad de cobrar impuestos. Es una buena reflexión, Pepe, porque ese señor ya no va a ahorrar el dinero. No lo va a tener en el colchón. Ese señor va a aprovechar ese dinero. Exactamente. Pero eso no piensa, pues, el Ministerio de Economía o sus asalariados que ganan miles de millones de soles en planilla. Otra de las cosas importantes, fíjate, Pepe, el que está en la ONP, les digo porque cuando sale la resolución de la ONP, dice en letra chiquita, que una vez jubilado no puedes ganar más de media UIT. O sea, ponte que recibe los 800 soles. Ya. Media UIT son 2.100 soles. 65 años de personas que pueden trabajar todavía, ¿no es cierto? Sí, claro. De repente recibo por honorarios, ya no en planilla. Cuarta categoría. Si ganan más de 2.100 soles, o sea, 2.100 menos 800, 1.300 soles, 1.350, eso se lo quita el Estado. O sea, ¿por qué le vas a prohibir, señores del Como gobierno? si con eso en el país vivieras de lujo, ¿no? ¿Y por qué le vas a prohibir el derecho al trabajo amparado por la Constitución política? Y los congresistas no dicen absolutamente nada. Claro, ¿qué van a decirle? ¿Con cuánto se jubila un congresista? ¿Tú crees que los congresistas están en la ONP? No. Por favor. No. Entonces, a ellos no les interesa porque no lo viven en carne propia. No pueden ganar más del 50% de una OIT y eso, honestamente, es como si viviéramos en 2 países, ¿no? Y el sueldo mínimo son 930 soles y la jubilación son 500. ¿Por qué no equiparan a 930 igual la pensión? Dice el Estado. El Estado tiene dinero, no me digan que no está quebrado. Bueno, pero el ministro de Tiene Economía dinero.
A ver, parte de su chamba es ministro de Economía y Hacienda. Antes había ministro de Hacienda, ¿no? Sí. Pero parte de ellos, digamos, es volverse devotos de la Virgen del Puño, ¿no? Y no soltar dinero Tienen fácilmente. alacranes en los bolsillos. Sí, tienen mano víboras. Pero frente a las pensiones de los que más necesitan en el país, bueno, busquen un sistema pues que permita un movimiento de economía con eso, ¿no? O sea, que al final pueda girar esto y regresar al erario del Estado con impuestos o con compras de algo. Hay formas inteligentes de hacerlo, los economistas son seguramente capaces de hacerlo, pero tienen que dedicarse a preocuparse y darse cuenta que existen cientos de miles de personas que están en esta situación. Vamos a un corte rápidamente, regresamos con Gabriel Bustamante y tenga usted ya la línea lista porque abrimos líneas telefónicas para hablar de este y otros temas. Usted pone el tema en la cancha, nosotros lo que hacemos es abrir línea del público. Ya regresamos. Muy bien, señores, regresamos al programa. Son las 10 de la mañana con 18 minutos, 10 y 18. Vamos con algunas llamadas telefónicas del público. Estoy con Gabriel Bustamante hablando de este tema de las pensiones, qué podría pasar, el descuido que se ha tenido sobre tantos años que no se le ha otorgado nada a los pensionistas y ahora, la verdad, se le otorga algo bastante pobre también, ¿ah? Hola, buenos días. Días, señor. Caballero, bienvenido. Su nombre, por favor. Baldomero Saldívar. Adelante, don Baldomero, lo escuchamos, caballero. 5983. Bienvenido, lo escuchamos. Mi opinión sobre lo que se ha estado hablando sobre las pensiones de los jubilados. Señor, yo soy de la ley 19990 y me van a aumentar 35 soles. Es un aumento irrisorio para los jubilados. Yo soy fundador de la ley 1990. Cuando se da la ley 19990, nosotros fuimos asumidos por esa ley un 1 de mayo de 1973. Y yo soy fundador de esa ley y me deben jubilar con esa ley, porque cuando dan la ley de topes que lo dio los fujimoristas, Sí. me hicieron quedar mal prácticamente, señores, porque a mí me están pagando 807.36, lo que indica el tope. Y según los cálculos de la ley 19990, yo debo estar ganando 2.586, que es una pensión justa, porque es mi plata lo que he depositado ahí a la ONP. Y no tienen por qué cortarme, señor, de esa ley de 25.9. Uy, hay un problemilla con la llamada. Sí, claro, entendemos, eso es parte de la indignación de mucha gente que ha pasado por este tema. Vamos con otra comunicación rápidamente. Las líneas están en pantalla, 251-9422, 467-4499. Claro, los pensionistas están luchando por algo más justo, por supuesto, ¿no es cierto? Hola, buenos días. Buenos días, ya da Carlos de Caraballo. Adelante, don Carlos, lo escuchamos. Sí, si hay liga de los países de Europa y de CONCACAF, ¿por qué no hay liga de los países de América del Sur, CONMEBOL? ¿Por qué no Ya, hay pero país- ese por no qué es el hay tema, don liga de Carlos. Le los países agradezco de- su comunicación, gracias por la llamada, pero ese no es el tema que estamos tocando. Siempre usted llama para repetir exactamente lo mismo, ya deberíamos conocer su voz. Hola, buenos días. No. Sí, buenos días. Es la primera vez que llamo. Yo quería saber, ¿no? Porque yo he sacado mi jubilación adelantada. Ajá. No, yo me jubilé a los 50 años, porque a los 51 años, a esa edad me sacaron del colegio, del trabajo. Entonces yo hice mi trámite para sacar la jubilación adelantada. Ya. Ahora mi pregunta es, si es que a mí también me correspondería el aumento que van a dar, claro que es positivo, pero al menos, ¿no? ¿Usted ha estado en AFP o ONP? No, ONP. ONP. Ajá. Ok. Muy bien. Bueno, vamos a preguntarle a Gabriel qué piensa de su caso, que es el caso de miles también, ¿no es cierto? Antes que entre la siguiente llamada, ¿qué opinión tienes de esto, Gabriel? Del primer caso del señor Baldomero, Sí. esa es otra injusticia que tienen las ONP. Han creado un término, Pepe, que se denomina remuneración de referencia. O sea, ese es el monto que calculan de los últimos 60 meses trabajados, todos los sueldos que ha tenido el trabajador los últimos 60 meses para atrás, lo dividen entre 60 y sacan el término remuneración de referencia. Pero en los casos que nosotros estamos averiguando y asesorando, ese monto no es el sueldo bruto que sale en la planilla, sale como mínimo 35% menos. ¿Por qué? Porque ellos han calculado ese término extraño de remuneración de referencia. Automáticamente ya le están mochando al trabajador
para llevarlo siempre a una pensión mínima. No está dentro de la normatividad ese... No está dentro de la normatividad. Lo ponen en las resoluciones que en el presente caso la remuneración de referencia es igual al promedio que resulte dividir entre 60 el total de remuneraciones de los últimos 60 meses. Pero si una persona ha ganado sueldo mínimo 930 soles, le quitan por lo menos el 35%. ¿Qué? Debería ser ese mismo monto y después aplicarle los correctivos. Sería interesante poder encontrar una explicación a que Claro, la gente de la ONP de pueda la ONP, explicarle al público. en todo lo que es remuneración de referencia. Recuerden bien el término, ese es otro abuso. Y respecto a la señora que llamó del REJA, este es un régimen especial de jubilación anticipada, no el de la AFP, que ahorita lo tiene el presidente Vizcarra, Sí. que ya debería firmarlo. Está esperando la firma, dicho Está sea de esperando la paso. firma, sí, pero tiene un plazo. Si él no firma es por insistencia, lo aprueba el Congreso. Entonces, tranquilo, hay que esperar nomás, calma. En el caso de la ONP hay también el sistema de jubilación anticipada, pero para damas tienen que tener 50 años como mínimo, ya lo hizo la señora, y haber aportado 30 años. Parece que ella Ha cumplido con ese requisito, eso. digamos. Si ya tiene una pensión, usted se va a ir a 500 como mínimo. Ok, vamos con otra comunicación. Hola, buenos días, bienvenidos a Exitosa Perú. Buenos días, señor Rocha. Caballero, su nombre y dónde nos llama. Oscar Peralta, de Tucumán. Don Oscar, un gustazo, adelante, por favor. Quisiera preguntarle a usted, o por su intermedio al señor que está al lado. Lo escucha, Gabriel. Aquellos jubilados que nosotros hemos tenido la oportunidad de ganarle un juicio a la ONP, pero que estos señores dilatan tanto el reconocimiento, con la nueva ley o la disposición que ha salido, somos acreedores, ¿cómo se llama?, a recibir esas ganancias que hemos tenido por intermedio judicial. Muy buena pregunta, gracias, don Oscar. Vamos a juntarla con la siguiente llamada telefónica al público. Hay un montón de comunicación. Hola, buenos días. Buenos días, José. Yo quisiera hacer una consulta. Claro que sí. Su nombre, por favor, para que lo identifique Gabriel. Su nombre. José desde Tacna. José desde Tacna. Adelante, maestro. Mire, yo me afilié a una AFP Ya. en el año 94. Ajá. La verdad que nunca aporté, Ya. pero yo ya tenía como 7 años atrás de aportación al Sistema Nacional de Pensiones. A la ONP. Y después de hace 10 años atrás más o menos, la AFP me manda un documento y me dice para recuperar los bonos de reconocimiento. Y efectivamente cumplí los requisitos y me llegó un documento de la ONP que habían pasado 7.000 soles a la AFP. Ya. Y nunca yo he aportado, la verdad es esa, nunca aporté a la O sea, tiene solamente el bono de reconocimiento. Nada más, tengo los bonos de reconocimiento que me mandaban este documento de la AFP diciendo todos los meses el reporte. Y ha subido, es cierto, ha subido bastante esos 7.000 soles. Ya. Pero, ¿y yo qué puedo hacer? Ya tengo 55 años. ¿Cuánto? Repita su edad. 55 años. 55. ¿Podré cobrar ese dinero? A ver, buena pregunta. Estas dos últimas son preguntas extraordinarias. Me parece que puede aclarar el panorama de mucha gente, ¿ah? Sí. A ver, Gabriel, por favor. El caso de Oscar, que ganó el juicio, si usted tiene mínimo 415, así lo designó el juez, se va a 500. Y en el máximo usted tenía 857, se va a 893. Recuerde que esos montos les tienen que descontar el 4%. Bueno, la autógrafa que está actualmente en la Presidencia de la República para que el presidente de la República lo firme, tiene 3 opciones: lo puede firmar, lo puede dejar o puede ya reclamar, pero igual el Congreso lo va a aprobar por insistencia. Uno de los temas que ha marcado esta nueva norma es que el bono de reconocimiento se va a pagar en los próximos 3 años. Antes esperaban a los 65. Esa es una de las cosas buenas de este reja, ¿no? Okay. Te obligan, máximo 3 años tienes que pagarle a AFP. Porque, por ejemplo, si él se jubilaba a los 55 y tenía que esperar, como estaba antes, a los 65 años para cobrar el bono. ¿Qué es el bono de reconocimiento? Es el aporte que hicieron cuando estuvieron en la ONP. Este señor estuvo en la AFP, después trabajó en la ONP y ahora está en la AFP. Él puede, 55 años, espere nomás que salga la ley reja, que va a ser la próxima semana, como máximo, y usted va a cobrar lo que tenga de fondo, debe tener algún fondo o los intereses, y también su bono de reconocimiento. ¿Cuánto va a poder cobrar? El señor dice, el total. Mi bono de vencimiento fue 7, sí ha subido de manera interesante, dice el señor, no sé cuánto habrá subido, qué será para el interesante, pero dice, sí ha subido bastante. Él va a poder sacar todo lo que corresponde al bono de reconocimiento al momento que tenga 55. 55 años lo consideran ya como reja y va a tener que esperar máximo, dice la ley, 3 años para que le den el 95.5%. ¿Por qué tanto, hermano? Antes eran 10 años. Bueno, se ha achicado un poco, pero igual 3 años me parece un montón de tiempo para que te entreguen tu dinero, ¿no? Fuera bueno, Pepe, si es que esa plata rindiera.
Sí, claro, ¿o no? pero de 3 años esa plata puede bajar. Va a bajar. Va a bajar como las personas que tienen ahora 40 años y no se aprobó el proyecto de ley del congresista Justiniano Apaza, que decían a los 40 años le devuelves la plata íntegramente. No, se han olvidado, o sea, no les interesa. Aparentemente digo, por ser un poquito bueno, las AFPs pues tienen alguna relación muy estrecha con el Congreso, con el Ejecutivo. Entonces, el Ejecutivo, el gobierno debe estar a favor de los más de 7 millones de personas que aportan y sus familias, y no a favor de las AFPs. Es verdad. Vamos con otra comunicación rápidamente, gente, que el tiempo nos gane. Hola, buenos días. Buenos días, señor Rocha. Señora, bienvenida. Su nombre, por favor. Ernestina Arista. A ver, señora Ernestina, muy lindo su nombre, señora. Bienvenida al programa, le escuchamos. Por su programa, señor. Yo quería saber cómo queda, si a las viudas también van a aumentarle, porque cuando yo enviudé, lamentablemente, me pagaron la mitad del sueldo que recibía mi esposo. Y usted sabe que eso no alcanza. Sí, claro. Mucha gente dice que tenemos hijos, pero los hijos a veces tienen problemas, tienen sus hogares. Entonces, las viudas también tenemos que pagar casa, tenemos que comer. ¿Por qué es que nos han bajado el sueldo del 50%? Muchas gracias, señor Rocha. No, a usted, señora, linda voz la suya. Muchas gracias por atender. Buena pregunta también a la señora. Sí. ¿Qué pasa con, con las viudas, hermano? Siempre pasa lo mismo. Es lo que comentaba hace un momento, ¿no? Es como si el Estado te dijera, se murió tu esposo, te castigo, Claro, ahora te doy la mitad. Es ilógico. ¿No? Se murió tu esposo, te castigo, te doy la mitad. O sea, en vez de decirle, vas a tener ahora un problema porque no vas a tener al compañero de tu vida, ¿no? En vez de ayudarte frente al problema, no. La mitad nomás. Y te doy el seguro social porque, bueno, ya lo ha venido pagando. No, debería de recibir el 100%. Ahora, ¿van a tener el aumento que les corresponde también? Sí, hay algo específico y me olvidé decirlo. Efectivamente, por viudez, sobrevivencia u orfandad, hay 35 soles más de aumento. Ajá. O sea, un sol y pico menos el 4%, casi 60 céntimos o centavos diarios. Ese es el gran aumento que ha hecho este gobierno, y que doy un dato que me lo acaban de pasar. Al 31 de diciembre del año 2017, las ONP tenían ganancias netas de 1.357 millones de soles. Repito, las ONP tenían ganancias netas, ya afuera de impuestos y fuera de gastos, de 1.357 millones de soles al 31 de diciembre de 2017. Con esta cifra debió salir el Premier y el ministro a explicar, porque preferimos pagarle a los abogados 167 millones que a los pensionistas. Es el mensaje que están dando. Es verdad. Gabriel, muchísimas gracias. Contrario. Gracias por haber estado con nosotros en el programa. Tenemos que irnos a un corte. Seguramente este tema lo vamos a seguir tocando porque hay mucha gente que está vinculada a este tema y que la verdad no es escuchada, ¿no es cierto? Gente como la señora Ernestina nos llama y dice, oiga, yo enviudé y en vez de que el Estado me ayude, me dé un apoyo, después de tanto tiempo que trabajó mi esposo, lo que hace es recortarme la pensión. Bueno, por lo menos 35 solcitos va a recibir, señor, para el pollito a la brasa una vez a la semana, una vez al mes. No vamos al corte, regresamos con más, no se muevan, esto es Exitosa Perú. Muy bien, señores, regresamos al programa. Esto es Exitosa Perú a través de nuestra señal de televisión. Vamos a ver qué está pasando en el Congreso todavía, ¿no, Roy? Todavía está ocurriendo, digamos, parte del debate. Yo no sé qué tanto pueden debatir con relación a este tema, la verdad, pero el tema de Edwin Donaire sigue en el Pleno del Congreso. Vamos a ver qué está sucediendo ahí. Está hablando Marco Arana. Adelante. Afectar y aceptar un ataque a las Fuerzas Armadas. Ese fue el argumento que se usó, presidente, en la comisión. Que de aceptarse el pedido del Poder Judicial en un caso de delito común, se estaría aceptando que había un ataque a las Fuerzas Armadas. Y eso no es verdad, presidente, porque como miembro del Frente Amplio tuve que recordar en esas sesiones que no todos los militares, no todos los policías, como tampoco todos los políticos son corruptos o están inmersos en delitos comunes. Y que había que atender las razones que estaban llevando al Poder Judicial a plantear el levantamiento de la inmunidad parlamentaria para, en este caso, proceder al arresto. Y en ese sentido, presidente, si queremos honrar la verdad, sí ha habido un afán de blindar y de prolongar la decisión de la Comisión y del Congreso sobre este tema. Y es por eso, presidente, que el propio Congreso
se dispara los pies frente a la ciudadanía en torno a su credibilidad. Acá no podemos aceptar la hipótesis de que no hay una conspiración contra el Congreso. Si el Congreso se halla tan desacreditado es por nuestra propia actuación, presidente, y el país lo sabe. Es por las veces que en algunos casos buscamos... Tiempo adicional. Gracias, presidente. En algunos casos buscamos ser expeditivos y en otros demoramos y tenemos lentitud. En este caso se devolvió porque el expediente no estaba bien foliado, se le devolvió al Poder Judicial, en otro caso porque había que pedir opinión de la Comisión de Constitución, cosa que no era usual en los usos de esta comisión. Y todo eso se ha hecho para dilatar el proceso. Así que desde el Frente Amplio, que hemos sido consecuentes desde el inicio en el tema de señalar que aquí había que levantar la inmunidad parlamentaria, ahora nos ratificamos con nuestro voto de que así hay que hacerlo, presidente. Pero hay un tema anterior, presidente. Los partidos políticos tenemos que hacer un mea culpa de cómo estamos fallando en la selección de candidatos que van a llegar a tener cargos de representación política. Todos los partidos políticos. Porque no es posible que personas que hayan tenido delitos comunes cometidos antes hayan sido designados para poder ser miembros de una representación nacional. Y allí los partidos políticos estamos fallando y también tiene que ver con el descrédito que ante la ciudadanía tenemos las organizaciones políticas. Y el Congreso está en falta, además, presidente, y yo le voy a pedir como miembro de la bancada del Frente Amplio que usted interponga sus buenos oficios y oficie a la Comisión de Constitución para que por fin se establezca la mesa técnica para mirar el tema de la inmunidad parlamentaria. En la presidencia de la congresista Luciana León aprobamos hace meses que se haga una mesa conjunta para ver los temas de inmunidad parlamentaria con la Comisión de Levantamiento de Inmunidad del Ministerio Público, con la Comisión de Levantamiento de Inmunidad del Poder Judicial, con la Comisión de Levantamiento de Inmunidad del Congreso y también con la Comisión de Constitución. Pero, presidente, ese pedido lleva meses, ese pedido lo ha hecho el Frente Amplio porque está existiendo doble criterio o un criterio por lo menos no armonizado entre los criterios del Poder Judicial y los del Congreso de la República. Y la inmunidad está siendo vista como inmunidad para la impunidad y eso es inaceptable, presidente. Y hay un acuerdo que Tiempo adicional. Gracias, presidente. La presidenta de la Comisión de Levantamiento le ha trasladado a la presidenta de la Comisión de Constitución y yo mismo, en calidad de participante en ambas comisiones, conseguí, hice el pedido y conseguí que se aprobara efectivamente que esa mesa técnica se estableciera. Y, presidente, eso no ha ocurrido. Y entonces yo entiendo que hay temas prioritarios y prioritarios, pero no puede ser, presidente, que se venga postergando el tema de la falta de capacidad para poder armonizar criterios entre el Poder Judicial y el... Muy bien, ahí está, parte de lo que está ocurriendo en el Congreso de la República. La verdad, yo no entiendo por qué tanto debate frente a un tema que, al final de cuentas, la respuesta es demasiado evidente. No entiendo yo quién pueda finalmente tratar de no dar inmunidad, sino impunidad a un tema que el Poder Judicial ya decidió. Se sigue tocando el tema del señor Donaire cuando esto debería llevarse al voto para ver qué es lo que sucede en nuestro país, ¿no? O sea, basta de descrédito para el Parlamento. ¿Qué es lo que se está esperando ahí? Que alguien diga, no, vamos a esperar casación, ¿de verdad? Como en algún momento lo dijo en la mañana, entiendo, el congresista Tubino, vocero de Fuerza Popular. ¿Van a querer esperar casación? Y además que no va, de acuerdo al abogado que tuvimos en la mañana, no tiene sentido esperar ese tema. Pero en fin, unos contactos de la policía me han pasado. ¿Saben que esto tiene doble preocupación? Una, porque la población no debería llegar al extremo de hacer justicia con sus propias manos, ¿no es cierto? Y en el video que les vamos a mostrar en un instante, que inclusive tiene audio, va a mostrarles lo que la gente en la desesperación hace, ¿no? La gente está desesperada realmente con el tema de la seguridad o la inseguridad ciudadana, ¿no? En Palao, la segunda de Palao, agarran a un delincuente, a un ladrón, y lo terminan golpeando y desnudándolo y lo sueltan desnudo por la calle como parte de una represalia y le lanzan la amenaza de que eso va a ocurrir a cuanto ladrón encuentre en el lugar. La verdad que esto tiene, primero, debería tener una enseñanza para los delincuentes, hermano, no vayas por ahí a robar, pero segundo es que no podemos estar en
en un país donde la justicia tiene que encontrar a la población por sus propias manos, ¿no? Esto es delicado. Tenemos en estudios el gusto de tener a la ministra Gloria Montenegro, ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Hay varios temas que conversar con la ministra, sin duda alguna. Bienvenida, gracias por estar en el programa. José, muchas gracias a ti saludarlo. y un cariñoso saludo para todos. Ministra, hay varios temas, ¿no? Uno de ellos que me gustaría tocar con usted es esta lucha que tiene que ser firme en contra del feminicidio. Hoy hemos visto más casos, ¿no? Una mujer acuchillada, digamos que es bárbaro. Las cifras creo que forman parte de una estadística no vista en la historia. ¿Qué se puede hacer, ministra? Primero vamos a analizar por qué se encrudecen estas cifras, aumentan. Estamos a nivel nacional en 351 centros de emergencia mujer. Ahí registramos el 30% del total de las denuncias, 70% en la comisaría. Imagínate, solamente en 3 meses en el Ministerio de la Mujer hemos visto 42.000 denuncias, de las cuales 8.000 son de riesgo severo. Vale decir, mujeres ya atacadas con una segunda denuncia y que es posible que haya otro feminicidio allí. Entonces, es imposible trabajar un problema de esta naturaleza sin la policía, sin la fiscalía, sin el Poder Judicial. Entonces, cuando hay estos casos graves, nosotros volamos con las víctimas para que les den una medida de protección. Sin embargo, la policía no tiene la logística necesaria pues para cubrir todos los casos. Entonces, necesitamos que ese acercamiento del agresor a la víctima no se dé bajo ningún punto de vista. Ese tema, ministra, es clave porque aún no se encuentra ese gancho para evitar el proceso lamentable. Hoy, y discúlpeme usted la indignación, pero hoy hemos visto unas imágenes de un cobarde miserable que a una mujer con un bebé en los brazos la tira, la zarandea, le pega. Perdóneme, usted se merece todo el respeto, pero es un miserable cobarde, ministra, y esto, ¿qué va a pasar con este señor? O sea, ¿qué va a pasar con este tipo? Nada, ministra. Por decirlo menos. Pero mira, tú has visto ese caso ahora. Hemos visto anoche un caso de una mujer que llora ya ante el juzgado para que al agresor, que varias veces le ha pegado, no lo metan preso. Eso es increíble, ¿no? ¿No? Pero lo que es más grave, ya indignados afuera en el sistema de justicia nos dicen, ¿cómo no lo vamos a meter preso? No solamente a ella, tiene 4 denuncias adicionales por agresión grave, por faltas graves. O sea, por decirlo menos, tú dices, esta gente que de verdad tendría que tener cadena perpetua, salen. Y ahí encontramos 2 problemas realmente tristes. ¿Por qué esa mujer llora y que no lo pongan preso? Porque dice, ya llevo una semana y nadie me da para el alimento de mis hijos. Dependencia económica. Dependencia económica. Y la otra que vimos ayer de la dependencia emocional. O sea, dicen, denuncian y luego regresan con el agresor. Entonces, es imposible, José, ya lo hemos analizado con especialistas, no solamente a nivel de Perú y de Latinoamérica, necesitamos el trabajo preventivo desde las escuelas, enseñar no solamente el tema de la libertad y la independencia en las decisiones de chiquitos, de la democracia, de la tolerancia, pero necesitamos también padres que nos permitan ingresar a este mundo en donde mundo globalizado, donde toda información tiene que circular para bien. Entonces, si tenemos padres que no quieren educación sexual para sus hijos, si tenemos padres que dicen no se metan con mis hijos, si tenemos padres que en lugar de cultivar una cultura de paz, de complementariedad, de trabajo conjunto, tenemos un programa muy lindo en colegios que se llama Súbete a la caravana de la prevención, en donde les enseñamos a las niñas que ningún niño tiene por qué empujarle, ni levantarle la falda, ni levantarle la voz, que inmediatamente se comunique con la profesora, con la tutora, para llamar la atención y enseñarles. Es momento de aprender una nueva cultura que de repente desde la casa la ven como normal. Hoy vamos a contarles un caso, ministra, también, que usted lo debe conocer, por supuesto, que ha pasado entre un niño de 16, bueno, ya un adolescente de 16 y una niña de 12 años. Se lo vamos a contar eso al interior del país para que
refresquemos nuestra mente y veamos cuál es la realidad, lo que ocurre realmente a esas edades en nuestro país y por qué es importante una educación sexual correcta. Pero este es un tema polémico, lo vamos a tocar con la ministra Gloria Montenegro al regresar del corte. Ya venimos, no se muevan. Muy bien, señores, 10 de la mañana con 49 minutos, 10 y 49. Seguimos conversando con la ministra Gloria Montenegro, ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, y le contaba, ministra, de un caso que hoy lo hemos informado en el programa temprano en la mañana. Una niña de 12 años, una pequeña de 12 años, con un adolescente de 16 años, que también es adolescente, ojo, el nombre no es en vano, es porque adolece de muchas cosas todavía. Ambos fueron a ingerir bebidas alcohólicas a un parque, culminan teniendo relaciones sexuales. La niña de 12 años termina con un sangrado en el hospital. Dios mío. Capturan a este muchacho de 16 años. Él dice, pero todo fue consentido, claro, si había licor de por medio. ¿Qué hacen los padres? ¿Dónde están esos padres que hace una niña de 12 años bebiendo con uno de 16 en un parque? Por eso, José, en lugar de sacar letreros con mis hijos no te metas, yo sacaría letreros, por favor, con mis hijos, permítanme meterme con sus hijos, porque tenemos que alinear justamente estas conductas, estos hábitos que hacen tanto daño a nuestras hijas e hijos y que retrasan un proyecto de vida. ¿Qué se hace en las escuelas? De manera gradual se les dice cuánto daño te causa el alcohol, el cigarro, las drogas, pero también se les dice quién es un amigo de verdad, quién es un amigo que te cuida, que te ayuda, que hacen tareas, que hacen deportes, y por qué tenemos que retrasar conductas que realmente nos llevan a algo que te arruinan la vida. Imagínate, esta niña terminó en el hospital, otras niñas terminan en estado, y tenemos... Y otras niñas muertas, ¿no? Y otras niñas muertas. Y tenemos, por ejemplo, en la zona de selva, que tú conoces, el 30%, o sea, de cada 130 niñas ya cargan bebé. Eso no lo podemos permitir. Es altísimo. Y eso significa tener una educación sexual gradual, responsable, que respeten los valores familiares, pero que les digan con claridad a las niñas, niños, adolescentes y jóvenes cómo funciona en la realidad nuestro organismo y por qué tenemos que ser responsables. Y hay bases científicas, o sea, hay muchas investigaciones que demuestran que cuando a los niños se les enseña a tiempo toda esta problemática y todo lo que tienen que saber, retrasan su iniciación sexual y priorizan su plan de vida, su proyecto de vida. Pero usted ha dicho algo, ministra, que me parece interesante, y ahí creo que es donde está la línea de la discusión y la polémica. La responsabilidad para una correcta información o educación sexual en los colegios, ¿no es cierto? Lo que ocurrió con este link, que ya ha sido claramente sacado a la luz, fue un error gigantesco, gigantesco. Y los padres de organizaciones como Con Mis Hijos No Te Metas dicen, un ratito, este link es un detalle, porque en realidad hay cosas que se nos quieren como que meter de contrabando, inclusive en otros cursos como matemáticas o en cursos distintos, ¿no es cierto? En que se habla pues de relaciones, y es donde viene la polémica en realidad, de relaciones homosexuales, de que Pepito se enamoró de Juanito, y si ambos van al parque y tienen 11 rosas, qué sé yo, problemas de ese tipo, que es donde entra la polémica, donde debemos dividir para tener claro ese tema del respeto, de la correcta educación sexual, de lo que los padres pueden permitir y de lo que consideran no se debe permitir en las escuelas. En primer lugar, no puede haber educación empaquetada, diciendo al primer ciclo le enseño esto, al segundo esto. ¿Por qué? Porque una escuela de acá en Lima, en Villa El Salvador, no es la misma que tengo yo en Julcán, en una zona de extrema pobreza, de una comunidad totalmente conservadora. Pero no estamos valorando el conocimiento y las habilidades del profesor. El profesor sabrá que este caso no califica para mi comunidad. Yo le voy a poner otro caso donde le indico a la niña los riesgos que corre y por qué tiene que cuidarse, protegerse y en tal camino andar acompañada e irse en grupo y regresar en grupo. No te olvides la cantidad de violaciones que hay de niñas de 10, 11, 12 años por caminos inhóspitos en zonas rurales, en zonas de selva. Entonces, todos esos cuidados depende de cómo
tú canalizas los conocimientos que deben de tener, dependiendo de la edad, dependiendo de sus costumbres y el lugar de donde vienen. No podemos pensar que porque el ejemplo del libro dice esto, lo vamos a enseñar de manera igual a todos. Sería subestimar a los profesores y a las profesoras que ya tienen conocimiento del tema. Estos links con los que nadie está de acuerdo son links para que los profesores estén atentos a cualquier pregunta de los chicos. ¿Por qué? ¿Tú crees que los chicos que tienen desde los 12, 13, 14 años un celular en donde ya han visto todo, requieren o no requieren una guía que los encamine con todo eso que han visto por el terreno correcto de qué se debe hacer, qué conductas tomar y por qué prevenir todo aquello que existe en el mundo, que de repente ya conocen y de repente saben más que nosotros, pero decirles cuánto vale un proyecto de vida versus una niña que ya carga un bebé y que muchas veces de repente el padre hace que se case antes de tiempo y no terminó de educarse. Entonces, ¿qué estamos promoviendo desde este gobierno? En primer lugar, que ninguna niña sea excluida de la educación, que termine, darle a las madres, adolescentes, todas las facilidades para que esos niños también se eduquen, pero que ellas terminen con ese proyecto de vida que las va a sacar adelante, no que las va a retrasar. Frente a eso que usted pone, ministra, yo no creo que alguien que esté en contra. Frente a lo que usted pone, que significa responsabilidad en las escuelas, yo no creo que los padres podamos estar en contra. El problema es cuando este tema, ministra, perdóneme, cuando este tema puede ser trastocado, que es el temor de muchos padres, puede ser trastocado, es decir, puede llevarlos a una conducta diferente. Cuando se encontró este link, por ejemplo, todo el mundo dijo, venga, ahí está el ejemplo, pues. Esta es la ideología de género que sí quieren, o sea, esto no es un error, esto forma parte de todo un trama que se está buscando y esto es lo que de verdad quieren meterle a la cabeza a nuestros hijos, no se equivocaron con el link. Esto forma parte de todo eso. El Ministerio de la Mujer tiene la Rectoría de la Política Nacional de Igualdad de Género. ¿Tienes tú hijas mujeres? No, tengo 2 varones. Tienes 2 varones. Hay que enseñarles a ellos también. ¿Estarían ustedes de acuerdo con que se elimine todo tipo de violencia en las escuelas para niños, niñas, adolescentes? Pero por supuesto. Por supuesto. Cosa que viene desde el hogar, además, ¿no es cierto? Buen punto. Entonces, enseñemos desde el hogar y en las escuelas que no debe haber ningún tipo de discriminación entre ellos y que el trato debe ser respetuoso, horizontal y de mutua colaboración. ¿Estamos de acuerdo? Sin duda. Ese es un primer criterio. Un segundo criterio es que toda niña debe tener las mismas oportunidades que los niños, independientemente del sexo, condición social, raza, credo, religión. ¿Y a qué me refiero? A que muchas mamás, más en zonas rurales, dice, con que sea secretaria suficiente. ¿Por qué voy a limitar a mi hija que sea secretaria si puede ser médico o dirigente sindical o policía? Entonces, el segundo criterio es empoderar a las niñas para que realicen libremente lo que aquellas, desde su vocación y sus fortalezas, desean. ¿Alguien estaría en contra? ¿Alguien estaría en contra que esa niña que se preparó bien y que ahora es un ingeniero de la uni gane menos que otro ingeniero de la uni por el simple hecho de ella ser mujer y el otro hombre? Entonces, buscamos la igualdad de condiciones en trato, en desarrollo, en empleo y sobre todo en participación política. Por eso el pedir la paridad implica, siendo el 50% de la población, el 50% de representación, sin tocar el término, sin excluirnos del término meritocrático. Yo estoy como ministra, no creo que me hayan elegido por mi cara, me han elegido porque deben haber tenido a la mano mi hoja de vida, cuánto me ha costado estudiar y lograr mi récord académico y la experiencia en campo, en el trabajo social, para estar donde estoy. Eso se llama meritocracia. Meritocracia. Entonces, la paridad no excluye a la meritocracia, pero cuanto más preparemos a las niñas, y nuevamente te refiero que hay investigaciones sumamente importantes, que niños y niñas que son preparados de manera adecuada, gradual, y conocen su cuerpo, conocen su realidad y el cuidado que deben de tener, retrasan el inicio sexual y dan prioridad
a su proyecto de vida, qué quieren ser, cómo lo van a lo lograr. tienen mucho más claro. Tienen mucho más claro. Es de la misma manera que cuando a los chicos adolescentes les enseñas a manejar a temprana edad un vehículo, lo toman con más responsabilidad que si esperamos los 18, 19, 20 años. Toman con tanto cuidado el querer aprender de mecánica, no solamente manejar y salir con un carro. También está comprobado que la mujer puede ser muy buen piloto. Sin duda, tenemos pilotos. Entonces, imagínate, esos mecanismos que sesgaron, qué puede hacer una mujer, qué puede hacer un hombre, han variado totalmente. Yo creo que eso ya forma parte del pasado, de una historia que no debería repetirse. Yo quiero preguntarle por algo, ministra, antes que el tiempo me gane, porque estoy sobre el tiempo, pero quería preguntarle por su opinión sobre el caso del general Donaire, porque ha sido parte de su bancada, usted lo ha tenido muy cerca, entraron a las elecciones juntos y hoy está en una situación que ya todos sabemos y podría hoy mismo irse a prisión. Lo dije desde la primera sentencia, lo dije en el caso de Benicio, las resoluciones del Poder Judicial están hechas para cumplirse. No estoy de acuerdo con la inmunidad que termina en impunidad. Y tengo un proyecto de ley presentado desde mi inicio como congresista para que la inmunidad sea regulada exclusivamente para los casos en donde esto tiene que ver con nuestra función congresal y los riesgos que podemos correr, pero no por hechos ocurridos con anterioridad. Y hay quienes en el Congreso de la República, extrañamente no desde la propia bancada de APP, sino del fujimorismo, están hablando de llegar a un siguiente paso que sería la casación todavía para dar este levantamiento de la inmunidad que, como usted bien dice, parece convertirse en impunidad. Es inexplicable, ¿no? Cero impunidad. Yo creo que si el Congreso realmente quiere cambiar y mejorar esa imagen, debemos dar muestras claras de que realmente queremos mayor seguridad, mayor atención, cero impunidad y un trabajo de producción legislativa que le sirva a las grandes mayorías, a la mayor cantidad de gente que esté esperando resultados. De la misma manera, cuando pedimos al Ejecutivo trabajar de la mano con el Poder Legislativo para sacar adelante proyectos que le va a servir a la gente de pobreza extrema, a las mujeres, a los adultos mayores, se sumen a nuestro esfuerzo y decirle basta esa conducta obstruccionista. Como el ministro de Solar, ¿usted considera que esta conducta obstruccionista se está dando y quienes están buscando el retraso de esta gestión? Así es, porque yo no estoy de acuerdo con la interpelación de un mes de trabajo con la ministra. Todos los ministros podemos ser interpelados, estoy plenamente de acuerdo, pero no cuando una interpelación se refleja en más obstrucción y en pérdida de tiempo y de energías para un sector que requiere y tenemos que hacer tanto esfuerzo a nivel nacional por sacar adelante justamente la columna vertebral del desarrollo, que es la educación. ¿Y el tema del ministro del Interior también lo quieren llevar al Congreso de la República por el suicidio de Alan García? Así es, imagínate. Entonces, ¿también le parece un retraso obstruccionista? Totalmente, totalmente. Y yo creo que ahí el Congreso y todos nosotros debemos dar muestras qué hacer para agilizar lo prioritario, qué hacer para poner sobre la mesa, por ejemplo, el tema de la seguridad ciudadana y todo lo que es barrio seguro y que de manera articulada estamos trabajando, o el tema de las escuelas rurales unidocentes que estamos poniéndole toda la energía para sacarlas adelante, o en la selva que estamos haciendo proyectos preventivos para evitar el embarazo adolescente. Requiere de energía, de presupuesto, y ahí el presidente Martín Vizcarra nos ha dado al Ministerio de la Mujer el triple de presupuesto, que lo hemos puesto en centros de salud comunitaria, en centros de emergencia mujer, en más preparación y documentos para niñas, niños y adolescentes, para que por favor, primero ellos, su salud mental, su salud física, su salud emocional, salgan adelante y sean no solamente muy buenos profesionales, sino muy buenas personas. Usted diría, con eso termino, ministra, porque el tiempo, yo le estoy choreando a Giovanita unos minutitos nada más, ¿el fujimorismo está retrasando todo esto desde el Congreso de la República? Yo espero que no sea así, yo espero que realmente, nuevamente, pongamos en la agenda lo prioritario, lo urgente, y creo que sí tenemos capacidad todos de hacerlo de manera conjunta. ¿Les preocupa la baja de las encuestas del presidente de la República? Creo que 42% es todavía un porcentaje bastante importante y que puede mejorar.
Le agradezco mucho, ministra. Ha sido usted muy amable por estar ti. en el programa. Muchísimas gracias a la ministra Gloria Montenegro, ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Tengo que irme. Gracias por su preferencia. Como siempre, mañana regreso abriendo la jornada informativa aquí en Exitosa, la radio del Perú. Los dejo con Giovanna Díaz y La Verdad en Exitosa. Chao.